Quiero saludar en esta parte del programa Esperanza Hermida, ella es coordinadora de exigibilidad de Provea, una importante ONG que hace vida en Venezuela. Esperanza, bienvenida, gracias por acompañarnos. Cuando uno oye este tipo de declaración se pregunta, ¿de esta manera es valorada la vida de los opositores por los funcionarios públicos? Bienvenida. En esta oportunidad sucede que más allá de la tensión diplomática, se ha calificado de una manera muy particularmente discriminatoria el derecho de los seres humanos en el país a disentir. Inclusive se ha pretendido medir, como se observa y se infiere de las palabras del ciudadano embajador ante la OEA, que esa valoración de la vida depende de lo que la persona opine, de lo que la persona haga desde el punto de vista político. Y esto es verdaderamente preocupante. De hecho, en Provea, el programa venezolano de educación, acción en derechos humanos, hemos adoptado la decisión de recabar estas declaraciones y hacerlas llegar al organismo de Estados Americanos, a la Organización de Estados Americanos, justamente porque sabemos que en el país, lamentablemente en este momento, muy lejos de significar una revisión de la investidura que Roy Chatterton hoy representa, probablemente sean ratificadas y cuidado si no, hasta lamentablemente respaldadas este tipo de posturas, porque vivimos en un país, más allá de la seriedad o no que tengan nuestras autoridades, que está sumido en una profunda polarización desde el punto de vista político, y que en esa circunstancia está muy de espaldas a lo que representan los derechos humanos. Hoy escribía yo, por ejemplo, que estas declaraciones son violatorias del artículo 3 de la Declaración Universal que preserva el derecho a la vida, el artículo 18 que efectivamente permite y establece la garantía, consagra el derecho de las personas a pensar de manera libre, y el artículo 19 que establece también la posibilidad de que las personas expresen su opinión sin que eso sea sujeto de persecución. También al final de la declaración nos encontramos con el precepto que establece que nadie, ningún gobierno, ningún funcionario, ninguna persona en el planeta puede derogar los preceptos establecidos en la Declaración Universal. De manera tal que cuando interpretamos las palabras de Roy Chatterton, en donde específicamente mide el valor de la vida de un disidente político en Venezuela por el supuesto contenido en términos de peso que pudiera tener el cráneo, ese hueso que tenemos todos pues los seres humanos y que preserva el cerebro, está haciendo una afrenta y una amenaza directa a lo que es el pensamiento de un sector que en Venezuela se le conoce como escuálido, una calificación que ha utilizado el gobierno desde la presidencia del fallecido Chávez, para clasificar a las personas entre quienes están a favor del gobierno y quienes están en contra del gobierno, e inclusive también ese calificativo se utiliza para aquellos que no están ni en un bando ni en el otro. Entonces, en esas circunstancias, estas declaraciones probablemente, te repito, puedan ser avaladas por el Estado venezolano y por sus representantes, por sus funcionarios de alto gobierno, pero el llamado es al defensor del pueblo, que debe velar porque se cumple en Venezuela la Declaración Universal de Derechos Humanos, y también el llamado es a la sociedad toda para que reivindique y haga respetar el artículo 43 de nuestra Constitución, que establece el derecho a la vida, y el artículo 46, que en concordancia con esa Declaración Universal establece también la libertad de pensamiento político, porque en este país existe, al menos en la letra de la Constitución, esa garantía. Ahora, Esperanza, ¿por qué el embajador Chatterton haría una declaración de este tipo? Es decir, ¿en qué puede contribuir en un país que tiene una altísima polarización como la que vive actualmente Venezuela? Roy Chatterton es un funcionario de carrera, es una persona inteligente, con un manejo de la ironía normalmente en cada una de sus declaraciones. ¿Qué pasó?
El sentido de la declaración, como él suele expresarse cuando se le hacen preguntas de esta naturaleza, habría que también indagarla con él mismo, ¿no? Porque de verdad que la situación del país es tan grave, no hay agua, no hay luz eléctrica, el valor, el precio de la comida es muy elevado, la inflación es galopante, hay una escasez tremenda, las colas son enormes, la gente vive atemorizada por efecto de la inseguridad personal. Entonces, este país necesita paz, no necesita guerra, no necesita más balas. Los seres humanos que vivimos en este país lo que necesitamos es tranquilidad y seguridad para que los niños vayan a la escuela, para que la gente pueda desenvolverse de una manera, digamos, normal, que es una situación que en este país cada vez la vemos con mayores restricciones. Entonces, esa declaración, lejos de ayudar y lejos de contribuir a ese clima de paz y de diálogo que tanto se demanda en este país, lo que hace es atizar el fuego y levantar un poco en nuestra memoria el horror de lo que significa la guerra. Colombia es un país que está saliendo, si se quiere, de ese horror. Muchos países en América Latina han vivido el horror de dictaduras, de desapariciones masivas, de asesinatos. Europa vivió la Primera, la Segunda Guerra Mundial, en Asia, en África, etcétera. Son muchos los países que han sido víctimas, sus poblaciones, de las consecuencias de palabras como estas. Entonces el llamado es a rectificar, a reflexionar y quizás a que el mismo gobierno baje el tono, porque si bien no desconocemos la importancia que tiene la medida que adoptó Estados Unidos en relación a los 7 militares a los cuales se les está sancionando por su presunta vinculación en la violación de derechos humanos y otros tantos funcionarios, no es menos cierto que la manera de resolver este tipo de situaciones no es exacerbando el odio entre los pueblos, el odio entre las personas que formamos parte del mismo pueblo y exacerbando el belicismo del discurso político. Quiero agradecer a Esperanza Hermida, ella es coordinadora de exigibilidad de Provea, ONG que hace vida en Venezuela, por estos minutos en la tarde de NTN 24.